Reflexión al Evangelio por el presbítero Indalecio Sedano. Para comprender el texto que hoy nos presenta la palabra de Dios en el Evangelio, hay que tener en cuenta la historia de Israel y el significado de su templo, construido y reconstruido con tantos esfuerzos, así como el mensaje de varios profetas anteriores a Jesús, referidos al culto y al templo. La decisión de construir aquel templo se debió al rey David, que con su mejor voluntad quiso seguir el ejemplo de los pueblos y religiones de alrededor. El templo reflejaba el poderío y la riqueza de una nación y de sus reyes. En la práctica, su construcción suponía un plus de impuestos y de trabajadores dedicados a ello. Así que la decisión de David no recibió la aprobación de Dios. Ocurre tantas veces. El hombre hace cosas por Dios y para dar gloria a Dios, pero sin contar con Dios. Y también eso de hacer lo que hace todo el mundo, como si fuera un criterio suficiente y aceptable. Hasta que comenzó su construcción. Y mientras Israel peregrinaba hacia la tierra prometida, llevaba con su campamento una tienda de campaña, llamada tienda del encuentro, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Dios con aquella tienda experimentaba el calor, las tormentas, el viento, los ataques de enemigos. A la tienda se acercaba Moisés para orar y buscar continuamente la voluntad de Dios. La tienda del encuentro expresaba que Dios estaba con ellos en medio de su vida cotidiana, en sus luchas, necesidades, fiestas y decisiones. Y todos tenían libre acceso a aquel lugar. Era pues un Dios en medio de la vida. No había riquezas, ni adornos, ni condiciones especiales para estar en la presencia de Dios. Sí que estaban los levitas que se encargaban de ordenar y organizar las celebraciones comunitarias. Una vez construido el templo, poco a poco se fue convirtiendo en un lugar lleno de riquezas, con su banco incluido, y centro de la actividad económica del pueblo. Fue surgiendo también un grupo dirigente de sacerdotes, como intermediarios absolutos de cualquier oración, ofrenda, ceremonia que se quisiera dirigir a Dios. Y así, según la aportación económica de cada uno, tenían lugar ceremonias más o menos lujosas y derechos a la protección y bendiciones de Dios. Los pobres, por su parte, empezaron a quedarse al margen de ese Dios del templo. Para acceder a Dios era necesario haber estudiado y aprendido bien sus mandamientos, el decálogo que hemos escuchado en la primera lectura, junto con otros muchos preceptos y prohibiciones que se fueron añadiendo con el paso del tiempo hasta llegar a 613. Ciertas personas y grupos quedaban excluidos de la relación con Dios. Los que no aprendían tantas leyes y prohibiciones, los pecadores que no las cumplían, los enfermos y los pobres eran considerados maldiciones de Dios. Las mujeres que pintaban menos que los varones. Quizá lo más serio fue que para encontrarse con Dios había que acudir a su casa, y Dios se alejaba de la vida cotidiana. Había días religiosos, un lugar religioso, personas religiosas, objetos religiosos, y sobre todo se separaba en la práctica algo que había quedado unido en la alianza y en el decálogo, que la relación con Dios era inseparable de la justicia y de las relaciones con los otros hombres. Las autoridades religiosas fueron regulando cómo hacer una ofrenda, una limosna, cuál y en qué cantidad, los rezos oficiales, cómo estar purificados, etc., con toda una serie de rituales establecidos. Y Dios parecía convertirse en una especie de dispensario de favores. Se ganaba el perdón o el favor o las bendiciones de Dios, ofreciéndole lo que fuera necesario: dinero, rezos, ofrendas, peregrinando, haciendo ayunos y sacrificios. Un mercado, vamos. Así que es comprensible que Jesús se sintiera profundamente enfadado. Aquello era una auténtica manipulación de Dios y de su voluntad. Su gesto profético cuestiona, rechaza, anula todo lo que se había construido en torno al culto.
el modo de entender la religión, la casa sacerdotal, la relación con Dios, la idea de Dios, el propio templo. En definitiva, todo. Su gesto no iba tanto contra los vendedores y cambistas, sino contra lo que ellos significaban, consentido por las autoridades que recibían su parte de este comercio. Lo que debiera ser casa de Dios, lugar de acogida y encuentro de los hermanos y transformación de la vida, se ha convertido en un mercado, una cueva de ladrones. La propuesta de Jesús parte de un Dios de la vida, un Dios en medio de la vida, Dios con nosotros, un Dios que quiere otra vida para todos, especialmente para los que están peor, y quiere un culto en espíritu y verdad, como le dijo a la samaritana. Es decir, Jesús quiere que convirtamos en sagrados todos los momentos de la vida, como hizo Él, lo cual no quita que tengamos días especiales de fiesta. Porque si no me encuentro con Dios en mi vida ordinaria y en las cosas que me ocupan y preocupan y en el modo de hacerlas, tampoco me encontraré realmente con Él en este templo ni en ningún otro. Esto apunta a un estilo de oración bien determinado en el que ahora no entraremos. Jesús quiere que culto y estilo de vida vayan de la mano, que lo que vivo, lo que hago y lo que me pasa me lleve al culto, a la oración y viceversa. Para Jesús, el hombre es el verdadero templo de Dios. La casa de Dios está en los hombres. Cada uno de nosotros está habitado. En el interior, allí donde se toman las decisiones importantes, donde están escritos nuestros valores, donde habla nuestra conciencia. Ese es el lugar de encontrar a Dios. Es decir, que no es un sitio donde hay que ir, sino un espacio donde hay que recogerse. Que la mejor y más necesaria ofrenda que podemos presentar al Padre es nuestra entrega por ustedes. Así nos lo recuerda Jesús en cada Eucaristía. Es lo que hacemos en memoria suya. El encuentro con Dios, por tanto, pasa por la entrega de los hermanos y la comunión con ellos. Elimina, suprime, borra todas las barreras y diferencias para acercarse a Dios. No hay unas personas más sagradas que otras, ni personas excluidas, ni más condiciones para encontrarnos con Él que nuestra pobreza, nuestra humildad y nuestro deseo de hacer en todo su voluntad. A Dios no se le manipula ni se le compra, ni se le sacan favores con ofrendas, sacrificios, rituales, rezos. Dios es Dios, y Dios no se vende tan barato. Ni el amor tiene condiciones. Te doy y tú a cambio. Realmente yo no tengo nada que ofrecer a Dios, porque todo me lo ha dado Él, es suyo. Aunque sí puedo expresarle mi cariño y mi confianza, poniendo a su disposición algunas o muchas de las cosas que de Él he recibido, a su disposición o a la de los hermanos. Nos quedamos pues con la invitación de revisar nuestra espiritualidad, nuestro modo de relacionarnos con Dios, según todos estos criterios de Jesús.